Un saludo muy especial para todos los que nos están en este día escuchando y viendo. Siempre será un gusto saludar a los amigos y saludar a los miembros de la iglesia en San Antonio, en específico al Centro Cristiano San Antonio. Hoy es un día hermoso que el Señor nos regala y debemos reconocerlo siempre. Él ha provisto, ha dado, ha abrazado y ha estado siempre con nosotros para extender su gracia y su misericordia. A Él sea toda la gloria, toda la honra siempre y la alabanza. Doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, el pastor Carlos Martínez. Gracias por mi familia y usted, amigo, sea muy bendecido en este día. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, muchísimas gracias, oh Rey, porque tú eres bueno. Señor, reconocemos siempre tu bondad, tu misericordia. Alabamos y bendecimos tu nombre, que es santo, Señor. Gracias por amarnos, por cuidarnos siempre. Amén y amén. Bueno, vamos a la palabra, la bendita palabra de Dios, la Biblia, que ella es refrigerio para nosotros. Es ese refrigerio para el que está cansado en el camino y es vida para quienes la podemos leer, escuchar y también obedecer, poner por práctica los mandamientos y todo lo que allí nos habla nuestro Dios. Quiero que continuamos. Hace unas semanas atrás les hablaba un tema y vamos a continuar hoy con esa serie, portadores de palabra. Somos portadores de esta bendita palabra de Dios. Hoy la palabra está en el segundo libro de Reyes y allí le puse este título: la esclava que le mostró el camino, porque eso es lo principal que nosotros encontramos allí. Y vamos a la palabra, segundo libro de Reyes, en el capítulo 5. Usted puede leer. Vamos a hacer la lectura de estos versículos porque es importante tener todo el contenido. El rey de Harán, o Siria, sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Harán por medio de él. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente esta versión. Y continuamos. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Versículo 5. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Harán. Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 ciclos o kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy yo Dios para dar vida y quitarla?
creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué está tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Y decía: yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo: esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta, salió enfurecido. Versículo 13. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y mire esto que dice tan hermoso en la palabra: y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Pero vamos a leer estos 3 versículos finales porque ahí está también como el resumen de la palabra. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Versículo 16. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame, por favor, cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, y ahí viene la conversión de Naamán, a partir de ahora nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificio a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa: cuando mi amo, el rey de Asiria o de Siria o de Arán, vaya al templo del dios Rimón para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso a su casa. Vamos a dejar hasta ahí porque la historia que sigue es igualmente interesante, será para otra ocasión, pero a manera de introducirnos en esta lectura que hicimos de Reyes y en este tema de hoy, esta historia nos habla de la sanidad física de un hombre poderoso, de un hombre muy importante, pero allí usted y yo nos podemos dar cuenta que nos habla de algo más. Nos deja ver un cuadro donde se ve completamente la gracia
de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor. Y también se ve allí la bondad, el perdón y el deseo de compartir mensajes sanadores, mensajes que dan libertad. Eso lo encontramos en esta lectura. Y esto de bondad, de perdón, de ser compasivo y querer que el bienestar del otro, son rasgos que caracterizan la vida de un cristiano. De un cristiano, los que hemos recibido por gracia la salvación, entonces entendemos este principio de dar también por gracia. Dios ha transformado nuestras vidas. El pasado de su vida, de mi vida, ha quedado atrás, ha quedado borrado porque el Señor lo borró, lo perdonó. Ahora podemos, en esa gracia hermosa, extendernos a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Él nos enseña a través del Espíritu Santo a cómo vivir esta vida nueva, esta vida transformada, esta vida donde el odio se transforma en amor, en perdón, donde la amargura se transforma en tristeza, en felicidad, perdón. La amargura, la tristeza se transforma en alegría, en felicidad, en gozo. Entonces es el Señor a través del Espíritu Santo que nos enseña a perdonar, nos enseña a ser bondadosos, y el Espíritu Santo también coloca en nosotros un deseo enorme que otras personas también sean bendecidas, sean sanadas, sean restauradas. Y es ahí donde nosotros buscamos dar de lo que portamos, buscamos entregar un mensaje de salvación, como Pedro dijo al cojo de la iglesia que se hacía en la iglesia, ahí en esa puerta llamada La Hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y da un mensaje dirigido a que busque de Cristo, y que en Cristo está el perdón y está la sanidad para nuestras vidas. Entonces es el Espíritu Santo que quiere que nosotros demos a conocer el amor de Dios, porque el amor de Dios es para todos. Él ama a toda la humanidad, y el Espíritu Santo es el que nos enseña o busca que entreguemos un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza para nuestros amigos, para toda la persona que quiera oír, y más en estos tiempos que se han tornado muy peligrosos, tiempos que se han tornado muy difíciles, pero debe oírse la voz de un hombre, de una mujer, de una joven, aunque esclava, debe oírse en medio de estos tiempos. Eso es precisamente lo que vamos a estar discerniendo y escudriñando en esta palabra. Eso es precisamente lo que vemos en esta historia de segundo libro de Reyes, que está allí porque el Espíritu Santo tenía un propósito grande para que en este tiempo se esté hablando y comunicando de estas cosas extraordinarias que Dios hace, porque no ha dejado de obrar el Señor igual, con la misma bondad, el mismo amor, con el mismo deseo de reconciliar al hombre con Dios. Y un primer punto al cual quiero que usted también tome nota es que hay una necesidad en la casa. Hay una necesidad, no sé cuál es la necesidad que hay en su casa, en alguna casa específica, pero hay una necesidad. Siempre nosotros debemos entender que cuando no está Cristo en este hogar, hay una necesidad. Hay una necesidad de amor, de perdón, y hay una necesidad de sanidad. Sanidad física y sanidad del alma. Siempre hay en las casas, en muchas casas, esta necesidad. Quisiéramos que en ninguna casa se presentara estas necesidades. Por eso Jesucristo vino, para que ningún hombre,
ninguna mujer tuviera en su alma faltantes y situaciones tan crueles que le llevara a tener una vida triste, desesperada, angustiada, afligida y de mucha opresión. Eso no es la vida que quiere Cristo. Por eso en esa casa específica de Naamán había una necesidad grande, y esta era que Naamán tenía lepra. Tenía lepra el señor de la casa, el patrón para la joven, el esposo de la patrona o de la niña. Del papá no se nos dice, pero seguramente Naamán tenía una familia, algunos hijos. Había una necesidad en esa casa. El padre de familia estaba enfermo de esta lepra, una enfermedad que afecta la piel, que afecta la mucosa de las vías respiratorias superiores, que afecta los ojos. Y es una enfermedad que vuelve a la persona insensible. Por más que se le cae la piel, la carne a pedazos, la persona no siente, porque perdía toda sensibilidad al tacto y pues no se daba cuenta de que estaba quedando en huesos. Era una enfermedad terrible. También vemos que así como había una necesidad en esa casa, en esa familia, también se manifestó el perdón y la bondad. El perdón y la bondad fueron hechos manifiestos un día especial, un día en que el amigo Naamán sería salvo, sería sanado. En la casa de este hombre, que era un alto militar del rey de Siria, que sabemos el aprecio que el rey le tenía. Y allí trabajaba esta muchacha. Dice la Biblia que una joven hebrea. Lo que conocemos de ella es muy escaso, solo que había sido llevada a ese país en una de las incursiones de las bandas armadas o los saqueadores arameos contra Israel. En esos tiempos se presentaba frecuentemente esto. Estos invasores destruían todo a su paso, arrebataban del seno del hogar hijos o padres, a unos mataban, a otros los tomaban cautivos, y eso era lo que había sucedido específicamente con esta joven. Entonces, ¿por qué hacían esto? Con la intención de atemorizar al pueblo y con la intención de causar una tensión política. Siria quería tomar a Israel. Era el imperio que estaba extendiéndose y quería dominar todas estas tierras. Israel era muy apetecida. Bueno, la joven había sido raptada. Ella estaba allí, había sido cautiva, tomada, y ahora estaba allí en la casa de Naamán como sierva. Ella había perdido su libertad física, pero algo extraordinario que usted puede ver allí a través de la escritura es que ella nunca perdió la fe en Dios, por muy difícil que hubiera sido su situación, su vida. Todo lo que los vejámenes que los soldados sirios hubieran hecho con ella, o los raptores aquellos, eso no menguó la fe en su corazón, el amor para con Dios. La bondad no le fue arrebatada, y la compasión y el deseo de bendecir a otros no le fue arrebatada. Qué extraordinario mensaje nos da esta joven, para que nosotros también seamos como ella. Y en este tiempo de tanta aflicción, de tanta gente que necesita de un mensaje, de una palabra de sanidad, podamos darla, podamos entregarla. Ella, algo que tampoco perdió fue la misión de su vida. Ella sabía que tenía una misión importante. Ella no se puso triste,
lastimera, porque ahora quizás era una joven en Israel, una joven hermosa, con aspiraciones de casarse, una joven prominente, pero ahora allí estaba como una sierva, como una criada y de una gente que no conocía a Dios. Pero ella tenía una misión. Esa misión para ella estaba por encima de toda experiencia dolorosa. Esa misión en ella se sobrepuso al dolor de haber perdido padres, de haber perdido casa, de haber sido sacada a la fuerza de su nación, de su tierra. En el corazón de la joven solo había lugar para la bondad, y ella tuvo compasión de su amo. Yo me imagino que esta joven, al ver en las mañanas que su amo se levantaba con el fastidio de su piel, quizás veía la relación de la esposa y Naamán un poco tensa debido a la enfermedad. En alguna ocasión me estoy imaginando, ¿no?, la vida de esta familia de Naamán, su esposa, y la joven sierva allí. Quizás la esposa algún día se le escapó de quejarse ante la joven de lo que le causaba ver a su esposo enfermo, el llagoso, y que los estaba distanciando y quizás estaba ocasionando una relación fuerte, difícil en el hogar. Y la joven, llena de bondad, quería y procuró ser respuesta, ser ayuda, ser bendición, alcanzar a esa familia. No los veía como los amos, sino llegó a amarlos como sus amigos y a atenderlos y a servirlos más de lo que ella estaba llamada a servir allí. Ella entendió que estaba allí, puesta por Dios. Ella entendió que era la representante de Dios en aquella casa, pero también lo fue para la nación, la representante de Dios en ese país. Y Dios le iba a permitir hablar en su nombre. Y vemos que era una mujer de pensamiento rápido. Ella habló libremente a su señora, a su ama, y le habló sin temor. Y ahí pasamos al segundo punto. El mensaje que usted porta, el mensaje que portamos debe ser un mensaje sencillo. El mensaje de la joven que tenía era sencillo, pero tan sencillo y poderoso que transformó a un hombre fuerte, militar, a un hombre poderoso. Un mensaje sencillo que transforma a un hombre poderoso. Es el segundo punto. Y el versículo 3 podemos leer ahí que dice: cierto día, hay un día para todo, pero debemos estar sintonizados con el cielo para saber cuándo es el día, cuándo es el momento en que debemos de abrir nuestra boca y hablar el mensaje. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Eso fue todo lo que la joven israelita le dijo a su ama. Fue un mensaje directo, fue un mensaje firme, fue un mensaje conciso. A veces perdón la palabra, nos enredamos, nos embolatamos con qué mensaje damos, cómo lo preparamos. Y aquí está ella enseñándonos que es sencillo, es directo, es conciso. El ingrediente principal en ese mensaje, ¿sabe cuál era? ¿Cuál es el que yo veo? La fe de la joven. Es esa fe que no admite duda. Le dijo que vaya mi amo a Samaria porque allá hay un profeta, él va a orar a Dios y lo va a sanar. Y listo, no fue más. Entonces, vemos que a pesar de ser un mensaje sencillo y estaba dando la dirección correcta, el enemigo se levanta, los tropiezos se levantan, los inconvenientes, los peros. Y así fue lo que sucedió allí también, porque a pesar de todo, se levanta el rey de Israel, vino a ser como
un poco terco, lo tomó personal aquella carta. También Naamán puso cierto rechazo, oposición a bajar al río Jordán porque lo consideraba sucio por sus aguas que eran turbias, y hizo comparación con los ríos de Damasco, pero bueno, ahí aún venció la fe de la muchacha. Yo puedo imaginarme también que una vez el jefe, el patrón de ella, Naamán, partió hacia Samaria, hacia Israel, aquella joven no se quedó de pronto indiferente, sino que yo me imagino que empezó a orar, a clamar a Dios, a interceder a Dios por Naamán, para que fuera atendido por el profeta, para que todo se hiciera sin inconvenientes, a rodear aquella vida con oración, a bendecirla. Igual que nosotros oramos por nuestra familia, igual que oramos por nuestros amigos, para que ellos sean sanados y ellos sean salvados. El trabajo de la iglesia es orar para que la gente se salve, la cosecha sea grande. Eso lo pone es Dios, Jesucristo, en nuestro corazón. Y mire cómo la fe de aquella joven fue honrada, porque Naamán recibió sanidad e encontró al verdadero Dios. Es interesante los versículos 17 al 19, ese final de este comienzo de la historia. Naamán dice ahí, versículo 17, te ruego pues de esta tierra, no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará a otros dioses, sino a Jehová, sino al Señor. Esas palabras estaban saliendo de Naamán, estaban saliendo del hombre que había recibido de gracia una sanidad que le traía, ¿sabe qué? Paz, le traía tranquilidad. No hay cosa más hermosa que después de estar enfermo de algo, sentirse libre de esa enfermedad y saber que fue Dios que le tocó, que le sanó, que le liberó. Entonces él entendió. Muchos años quizás estuvo Naamán buscando sanidad en los médicos de su país. Fue allí, fue acá por recomendaciones y no halló sanidad, no halló cura. Pero fue a Israel, obedeció la voz del profeta, se bañó en ese río 7 veces y fue sano. Entonces entendió, no hay poder más grande que el poder de Dios. Se lo mostró, se lo reveló, fue Dios directamente, porque Dios estaba ahí con su poder y con el Espíritu de Dios obrando, tocando aquel corazón. Y también el versículo 18 y 19 sigue diciendo el hombre, Naamán, en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Lo que le estaba diciendo es, yo voy a tener que seguir mi trabajo allá de servicio como militar del rey. Al rey soy escolta personal del rey. Él va, hace sus holocaustos ante sus dioses, pero yo entiendo que ellos no son mis dioses, ahora en adelante solamente Dios, Jehová, pero yo tengo que ir y acompañar a mi rey, y él se apoya en mi brazo, y lógicamente cuando él se incline, yo también para apoyarlo me voy a inclinar, pero mi corazón no está allí, mi corazón adorará a Dios. Y el profeta le entendió y le dijo, ve en paz. Todo cambió el día en que la joven se dio cuenta cuál era su destino. Cuando ella se dio cuenta de cuál era su destino, habló, procedió, y entonces empezó a hacer bendición en los hogares, en la vida de aquel su señor, de aquella su señora. Todo cambió para Naamán el día en que la joven habló, en que era portadora de un mensaje de sanidad, de salvación,
empezó a hablar, a abrir su boca, a direccionar, a aconsejar, a mostrar a través de la palabra de Dios quién es Dios y qué quiere el Señor que nosotros hagamos. Ella entendió que estaba allí, puesta por Dios, para dar un mensaje transformador a un hombre poderoso. Y tercero, que quiero hablar, es su mensaje fue liberador. Liberador, totalmente. Ella jamás, yo creo que no se imaginó que unas palabras tan sencillas vinieran a traer todo esto en la vida de Naamán. Igual que muchas veces nosotros hablamos a una persona y no sabemos lo que esa persona va a llegar a ser. El que le compartió a Pablo nunca imaginó que fue Ananías y luego Bernabé que vinieron alrededor de esta vida, la de Pablo, para orientarlo en la fe en Jesucristo. Nunca se imaginaron el alcance que iba a tener Pablo entre las naciones. Cuando nosotros hablamos, debemos saber, o hablamos la palabra, lógicamente, compartimos la palabra de salvación, debemos saber que esta corre y esta va en el poder del Espíritu Santo, toca los corazones y Dios se encarga después de todo lo demás que va a obrar en la vida de esa persona y en lo que va a llegar a ser esa persona. Nos encargamos de dar un mensaje y lo demás lo hace el Señor. El mensaje de esta joven fue liberador porque impidió el avance de la lepra en el cuerpo de su amo. Si esta enfermedad hubiera seguido en el cuerpo de Naamán, todo su piel y su carne hubiera sido carcomida o comida, o se hubiera desprendido de su cuerpo. ¿Se imaginan ustedes el cuadro? Entonces, el mensaje de aquella joven esclava liberó a su amo. Qué paradójico, ¿no? Ella era una esclava, pero con un mensaje poderoso y dio liberación a su amo. Sabemos que Naamán deseaba ser sano. Lo sabemos porque de otra forma no hubiera hecho aquel viaje, no hubiera buscado ser sanado. Sabemos que entonces él deseaba hacer ese viaje, ser sano, y hacer ese viaje a Israel, a buscar allí una sanidad, a buscar a alguien que le podía mostrar a aquel que le podía sanar, porque no fue Eliseo, fue Dios el que sanó a Naamán. Este viaje de Naamán a Israel representaba humillarse, porque estaba yendo a buscar sanidad a Israel, el pueblo menospreciado, el pueblo que ellos querían conquistar. Y allí estaba su sanidad. Y era tal la repulsión que vemos hacia Israel que vemos que Naamán despreció el río Jordán y puso por encima del río Jordán a los dos ríos de Damasco, los más caudalosos y de aguas limpias. Esto iba combinado a la tierra de Israel como era vista. Usted se imagina entonces, pero bueno, Dios pasó esto y el hombre fue sano, pero ¿y usted se imagina el regreso de Naamán a la casa? ¿Se imagina a esa familia recibiendo a aquel hombre poderoso completamente sano? ¿Se imagina al ver llegar a Naamán totalmente limpia, su piel tan limpia y tan hermosa que la misma Biblia, el Espíritu Santo, deja claro que era más limpia, más tersa, más suave, igual a la de un niño? Impresionante. Imagino el abrazo de la esposa, los hijos si los tenía, la misma sierva exclamando gozo, alegría, porque hay celebración en la casa cuando hay un milagro de parte de Dios, y hay celebración en la casa de Dios cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, pero también hay
esa celebración, esa fiesta en el cielo, nos lo dice la palabra. Entonces, esta joven criada y su mensaje fueron trascendentes en la historia de las naciones, porque se empezó a hablar de lo que sucedió. Su mensaje hizo posible que en Siria se hablara del Dios de Israel. Eso es poderoso, ¿se imaginan ustedes? Lo que vino después de esta sanidad. Porque al ver la gente, al ver a Naamán sano, ¿qué iba a pasar? Pues el milagro se contaba de casa en casa. En las cámaras del palacio del rey se hablaba del poder de Dios, cómo sanó a Naamán. Entonces, el mensaje en la voz de una joven esclava, pero que era rica en bondad, rica en amor, rica en compasión, rica en entregar un mensaje con sabiduría. Su mensaje, sabemos que tocó naciones, tocó y sigue tocando naciones enteras. Mire que hoy estamos recordando, allá en Siria fue recordado, y hoy en pleno siglo XXI, un año 2020, estamos hablando de la sanidad de Naamán, del poder de Dios, de una joven esclava que supo hablar. La vida de los hogares pueden ser movidos y transformados por el mensaje que trae sanidad y que trae liberación. Así como el mensaje de aquella esclava que ni siquiera la Biblia registra su nombre, una joven israelita, trajo alegría a la casa de sus amos. Así como esto sucedió allí en la casa de Naamán, nosotros hoy estamos entregando un mensaje sanador, un mensaje de restauración y de libertad a los amigos, de liberación. ¿De liberación de qué? Según usted necesita ser libre del alcohol, de un consumo de drogas, ser libre del odio, ser libre de esa enfermedad, ser libre de algo que le está carcomiendo, no su cuerpo físico, sino su alma. Dios está hoy para sanar. Dios está hoy porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, para liberar, para sanar. Jesucristo está sanando hoy y quiere sanar. Jesucristo está salvando hoy y quiere salvarle. Jesucristo está bautizando con su poder, con el poder del Espíritu Santo, y quiere que su vida sea transformada por ese poder de Dios. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue a la cruz por todos nosotros, por todos, hombres y mujeres, así como fue a la cruz por la gente en Asia, en África, en Europa, aquí en estos países latinoamericanos. Jesucristo fue por todos a la cruz, a morir. Y todos podemos ser receptores de su gracia salvadora, de su perdón y de su amor. Porque su salvación es por gracia. Y por eso decía en un comienzo, este cuadro de segundo libro de Reyes, capítulo 5, muéstranos la gracia salvadora del Señor. Porque Naamán trajo mucho dinero, muchas joyas, vestidos lujosos para pagar por su sanidad. Y Eliseo no lo recibió porque estaba dando de gracia, porque la salvación, así como la sanidad de Naamán fue por gracia, la salvación también y la sanidad de nuestra alma es por gracia, porque Jesucristo lo pagó todo, derramó su sangre
en la cruz del Calvario. Nosotros ya no tenemos nada que hacer, no, ni pagar, ni comprar nada para merecer la salvación, porque vuelvo y repito, la salvación no es por obras. En realidad, lo único que debemos hacer es creer en el Hijo, en el Señor Jesucristo, en el Hijo de Dios, recibirle como Salvador, lavarse o lavarnos en la sangre del Cordero Santo de Dios y ser limpios. Porque la palabra en primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, quiero leerles y dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermoso. En la sangre de Jesucristo que se derramó en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, esa misma sangre sigue limpiando, sigue sanando, sigue perdonando hoy. Y en este momento, mi amada y mi amado amigo que nos escucha y nos ve, quiero orar por usted, quiero orar por esos amigos que hoy van a permitir al Señor Jesucristo que perdone y sane su vida, sus corazones, y que también quieren pedirle al Espíritu Santo que les bautice con su santo amor y poder. Usted puede decir conmigo, yo quiero guiarlo en esta oración. Si puede, cierre sus ojitos, levante sus manos al Señor o apóyela la una a la otra y ore esto que quiero guiarle. Diga: Padre Santo, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que necesito un Salvador, a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Lo recibo hoy en mi corazón y pido que me lave con su sangre y pido que me transforme en la persona que Él, el Señor, quiere que yo sea. Amén. Eso es todo lo que usted puede decir. Y ahora, permítanme, oro por usted, oro por los amigos, oro por aquel que se está rindiendo ante el Señor y que quiere libertad para su vida, sanidad para su vida, su corazón. Señor, gracias. Quiero darte hoy por los amigos. Gracias. Porque sé que hoy, Señor, los estamos presentando en tu altar. Los estamos presentando ante ti. Gracias, Señor, por recibirlos. Gracias, oh mi Dios, por inscribirles en el libro de la vida. Los dejamos, Señor, en tu presencia, en tus manos poderosas. Guárdalos, Señor, guárdalos de todo mal. Guárdalos, oh Dios, de enfermedad. Líbralos, oh Dios, del mal. Preserva sus vidas para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y hoy hay fiesta en el cielo. Y hoy usted entra a formar parte de la familia de Dios. A esa familia donde Dios es el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro hermano mayor que nos cuida, nos enseña, murió por nosotros, y el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. El Espíritu Santo nos enseña quién es Dios, quién es Jesucristo. A Él debemos pedirle la revelación de ese Dios eterno y maravilloso. Nos gozamos en el Señor. Yo quiero orar para que usted sea bendecido y en esta semana sea visitado por la gloria, el poder de Dios, por la gracia del Señor, y que hayan milagros en sus hogares, que haya milagros ahí en su casa, en su familia. Haya sanidades, que hoy, si hay alguna necesidad, sea suplida en abundancia, para que haya paz y grandes bendiciones para su vida. Padre, gracias, oh Dios, porque sabemos, Jehová Dios eterno, que tú
oyes nuestro clamor y nuestra oración. Señor, bendigo a la iglesia en este hermoso lugar, allí donde es invocado tu nombre. Tú, Señor, estás. Tú estás presente y tú estás sanando, tú estás liberando, tú estás añadiendo a la iglesia gran bendición. Tú estás cuidando, Dios, al remanente, a cada hombre, a cada mujer. La palabra tuya está entrando a los hogares, el mensaje de salvación está llegando hoy día a través de las redes sociales, del Facebook, del Instagram, de el YouTube, Señor, está llegando por mensajes de WhatsApp, porque la palabra no se detiene, porque es una muestra de tu amor para alcanzar a la humanidad, Señor. Danos, Señor, sabiduría para saber entender estos tiempos y estar cuidando, Señor, nuestra salvación, amándote y bendiciéndote siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Un abrazo aquí de la familia, mi esposo y mis hijos. Bendiciones.